Hola, seguimos con el ejercicio de regresión lineal. El punto B dice, ¿puede considerarse que un aumento de un peso en el precio provoca una disminución significativa en el consumo? Repito, ¿puede considerarse que un aumento de un peso en el precio provoca una disminución significativa en el consumo? Bueno, el precio es nuestra variable x1, que es una de nuestras variables explicativas. Y el consumo es nuestra variable y, nuestra variable explicar. Lo que nos pregunta es, si aumenta la variable x1, ¿disminuye significativamente la variable y? O sea que si hay una relación inversa entre la variable x1 y la variable y. ¿Y eso cómo se mide? A través del coeficiente b1. Si la relación es inversa entre estas variables, x1 y la variable y, el coeficiente que acompaña a la variable x1, que es el b1, tiene que ser negativo, ¿no? Un b1 negativo me estaría indicando que la relación entre x1 y la variable y es inversa. A la medida que aumenta una, disminuye la otra, o si disminuye, aumenta el otro, ¿no? Cualquiera de los dos. En este caso me pregunta, si aumenta el precio, si esto provoca una disminución en el consumo. Bueno, eso es una relación inversa y eso se ve con un B1 negativo. Así que eso es lo que me estaría preguntando. ¿Cómo armamos el test para analizar esto, no? Me pasé. Acá. Bueno, tenemos que armar un test sobre el B1 poblacional. Esto es importante. El test es sobre el B1 poblacional. Como les decía, la pregunta hace referencia a una relación inversa entre la variable x1 y la variable y. Por lo tanto, el B1 que reflejaría esto sería un B1 negativo. Esto que nosotros queremos analizar o que querramos corroborar, esto que nosotros necesitamos el peso de evidencia, es lo que va en la alternativa. Nosotros lo que querramos corroborar, analizar, aquello que querramos justificar con evidencia, es lo que va en la hipótesis alternativa. Entonces, el B1 menor a 0 es lo que ponemos en la alternativa. Y en la hipótesis nula me queda B1 mayor o igual a 0, que también lo podemos escribir como B1 igual a 0. Ambas formas son correctas. Entonces, este sería el test de hipótesis que tenemos que hacer. Bueno, con respecto al estadístico, siempre recordando que tenemos que poner si H0 es verdadera, que esta es la condición para que el estadístico que tenemos acá tenga esta distribución, que en este caso es una T de Student con T menos K más 1 grado de libertad, ¿no? Y el estadístico es el B1 estimado menos B1 de la hipótesis nula sobre la raíz de la estimación de la varianza del B1 estimado. Bueno, en la pregunta no me dan ningún alfa, ¿no? Entonces lo tenemos que resolver con el p-valor. Primero calculamos el t empírico, ¿no? El observado. Para eso reemplazamos en el estadístico el B1 estimado, que sería menos 3,5578, menos 0, que es el B1 de la hipótesis nula, que tomamos cuando H0 es verdadera, dividido la raíz de la varianza estimada, el B1 estimado, que esto lo sacamos de la matriz de la varianza, la matriz de varianzas y covarianzas, ¿no? Y esto me da menos 10,9158. Entonces, con este valor calculamos el p-valor. Como este es un test contra menor, nuestra zona de rechazo está a izquierda. Por lo tanto, el p-valor se calcula como la probabilidad a izquierda de nuestro t empírico. Entonces, el p-valor, como está escrito acá, es la probabilidad de que la variable sea menor o igual a nuestro t empírico, a nuestro t observado. Porque la zona de rechazo es a izquierda, ¿no? Porque acá es un test contra menor. Entonces, esto es el p-valor. El p-valor, escrito con los números, sería la probabilidad de que la variable sea menor o igual a menos 10,9158. Que si esto lo calculamos con la tabla o con el celular, nos va a dar que tiende a 0. Por lo tanto, el p-valor, sin duda acá es pequeño, porque está tendiendo a 0, es un p-valor chico, es un valor menor a un alfa de 10, que sería el que compararíamos el de referencia, por lo tanto, rechazo H0. Bueno, acá abajo puse, en base a la información suministrada, o sea, en base a la muestra, podemos decir que un aumento en el precio X1 provoca una disminución significativa en el consumo. Bueno, ¿esto a qué va? Porque dice rechazo H0. Si yo rechazo H0, retengo la alternativa. Si retengo la alternativa, estoy diciendo que el B1 poblacional es menor a 0. Lo que estoy diciendo es que la relación entre las variables X1 y la variable Y es inversa. Lo que quiere decir es que si la variable X1 aumenta, la variable Y disminuye.
Escrito conformalmente es lo que puse acá. En base a la información suministrada, podemos decir que un aumento en el precio, X1, que es la variable, provoca una disminución significativa en el consumo, que es nuestra variable Y. Bueno, eso con respecto a la pregunta B. No, estamos acá. C. ¿Considera que el modelo elegido es adecuado para explicar el consumo? Tomar alfa del 5%. Bueno, acá me hace una pregunta acerca del modelo. Entonces lo primero que yo hice acá, ahora vamos a charlar cómo lo podemos completar, pero en primera instancia es el test de significatividad global. ¿Y qué es el test de significatividad global? El que testea en la hipótesis nula que los B1, B2, aquellos que acompañan las variables, o sea, no hay que incluir el B0, sino el B1, el B2 y todos aquellos que estén acompañando las variables explicativas, son igual a 0 contra que algún BI sea distinto de 0. Así que analicemos por un momento, antes de entrar específicamente en el test, qué es lo que pasa si acepto o no la hipótesis nula. Si yo acepto la hipótesis nula, retengo la hipótesis nula, lo que estoy diciendo es que el B1, el B2 es igual a 0. O sea que ninguna de las dos variables explica a la variable Y. Por lo tanto, si yo retengo la hipótesis nula, lo que estoy diciendo es que el modelo no es adecuado, porque lo que estoy diciendo es que ninguna de las dos variables está explicando significativamente a la variable a explicar. Repito, si retengo la hipótesis nula, lo que estoy diciendo es que el B1 y el B2 poblacionales son igual a 0, por lo tanto, lo que estoy diciendo es que la variable X1 y la variable X2 no están explicando a la variable Y. Entonces nuestro modelo no es adecuado. Ahora, si yo rechazo H0 y retengo la alternativa, lo que estoy diciendo es que algún BI, o los dos, son distintos de 0. O sea que el modelo está explicando algo, pero no me especifica si las dos variables están explicando o si una de las variables está explicando, ¿no? Pero bueno, ahora lo vemos un poquito más adelante eso. Por el momento nos quedamos con esta idea, ¿no? Con respecto al estadístico, si H0 es verdadera, este estadístico que tengo acá, la suma de cuadrados esperados sobre K, dividido suma de cuadrados no explicados sobre T menos K más 1, tiene distribución F con estos grados de libertad, ¿no? Bueno, en este caso sí me da un alfa, que me da un alfa del 5%. Entonces acá, ¿qué tengo que hacer? Calcular el F empírico, el F crítico y compararlos. En este test, como es un test global, específico, siempre la zona de rechazo es a derecha. Entonces, bueno, primero calculamos el F empírico, ¿no? Reemplazando la suma de cuadrados esperado y la suma de cuadrados no esperado, que habíamos calculado previamente, y me da un estadístico empírico de 44,36. Después, ¿cómo calculo el F crítico? Como les digo, la zona de rechazo en este tipo de test siempre está a derecha. Por lo tanto, el F crítico es el F que acumula 1 menos alfa de probabilidad con los grados de libertad especificados. Entonces lo que tengo que buscar en la tabla o el celular es el valor de F que acumula 0,95, o sea que deja a derecha 5%, con estos grados de libertad, 2 y 11. Y eso me da 3,98. Como les digo, la zona de rechazo es a derecha, por lo tanto, si el F empírico es mayor al F crítico, caemos en zona de rechazo, rechazo H0, que es lo que ocurrió, porque el F empírico es mayor al crítico, cae en zona de rechazo, rechazo H0, retengo la alternativa. Entonces, en este caso, lo que estoy diciendo es que alguno de los BI es distinto a 0, que alguno de las variables está explicando a la variable Y. Acá abajo, bueno, lo especifiqué en términos del p-valor, o sea, lo pueden hacer de esta manera también. Y lo que tienen que en este caso para calcular el p-valor es calcular la probabilidad que se acumula a derecha del estadístico observado. O sea, la probabilidad de que la variable sea mayor o igual al estadístico observado, que en este caso es 44,36, y nos da esto, 0,000005. Y esto lo tienen que comparar con el alfa que nos estaba dando, que es del 5%. Como este p-valor es menor al alfa que nos están dando específicamente, rechazo H0. Obviamente llegamos a la misma conclusión, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta conclusión? No sabemos nada específicamente de cada variable. Sabemos que el modelo en general está explicando, pero no sabemos específicamente si las dos variables están explicando. Previamente en el punto B, sabemos que la variable X1
explica de forma inversa a la variable y, pero no sabemos nada acerca de la variable x2, porque ¿qué puede estar ocurriendo? Que la variable x2 no explique. Fíjense que este modelo dice que algún BI sea distinto de 0, entonces puede ser el B1 y el B2 no. Bueno, parece que para completar habría que hacer un test sobre el B2. Y en este caso, como es un test de significatividad, para ver si explica o no explica, va a ser un test contradistinto, porque no estoy queriendo analizar si lo explica de forma directa o indirecta. Entonces, en este caso es un test de significatividad individual de la variable x2, entonces se testea que el B2 poblacional sea distinto de 0, y eso lo ponemos en la hipótesis alternativa. Nosotros, en la hipótesis nula, vamos a tener que el B2 sea igual a 0. O sea que vamos a retener la idea de que la variable x2 no explica, a menos de que la evidencia demuestre que la variable x2 explica a la variable y, de forma directa o indirecta, ¿no? Cualquiera de las dos formas. Acá lo que queremos ver es si explica o no. Entonces, un test de significatividad individual de la variable x2. Si H0 es verdadera, el estadístico que tenemos acá tiene distribución t-student con estos grados de libertad. Bueno, acá yo lo resolví con el p-valor, o sea, calculo el t empírico, reemplazando el valor del B2 estimado, menos 0, que es el valor del B2 poblacional que suponemos de la hipótesis nula, divido la raíz de la varianza estimada del B2 estimado, que saco de mi matriz de varianzas y covarianza. Y eso me da 119,4444. Bueno, ¿cómo se calcula el p-valor en un test contradistinto? O sea, es la probabilidad que acumula la variable a derecha o a izquierda, o sea, dependiendo dónde cayó el estadístico empírico. Si el estadístico empírico cayó a derecha de la media, calculamos la probabilidad a derecha de la variable y lo multiplicamos por 2. Si el estadístico empírico me cae a izquierda de la media, calculo la probabilidad a izquierda y lo multiplico por 2. Para hacerlo más simple en estos casos, se utiliza esta fórmula del p-valor, con módulo. Lo que hace es, calculas el módulo del t empírico, o del estadístico empírico, y calculas la probabilidad a derecha. Entonces nos aseguramos siempre tener una misma fórmula, caiga a derecha o izquierda, o sea, siendo, en este caso, como la distribución t-student es simétrica, si el t es negativo o positivo. O sea, si los negativos los pasa a positivo y calcula la probabilidad a derecha. Y lo multiplica por 2 para que sea comparable con nuestro alfa de referencia, ¿no? Bueno, entonces, en este caso en particular, el t empírico es positivo, así que el módulo es el mismo valor. Calculamos la probabilidad a derecha de ese valor y la multiplicamos por 2. En este caso, si hacemos esa cuenta, nos da que tiende a 0. Ese p-valor es más chico que el alfa de referencia, que 5 porque es el que había marcado en el ejercicio, por lo tanto rechazo H0. Si rechazo H0, retengo la alternativa, que es que el B2 es distinto a 0, por lo tanto lo que me dice es que la variable x2 explica, de forma directa o indirecta, o sea, no sabemos específicamente, a la variable y. Y bueno, puse, en base a la información suministrada, podemos decir que la variable ingreso, x2, es significativa para explicar el consumo. Para explicar, no sé si hay una relación positiva o negativa, pero lo explica. Por lo tanto, una vez que hicimos este test, podemos decir que el modelo es adecuado. La variable x1 y la variable x2 explican a la variable y, el modelo que elegimos es adecuado.